¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, nos reunimos acá en mi taller, ustedes, yo, un rato antes, un rato después de la cena, para intercambiar, bueno, opiniones acerca de herramientas, tareas técnicas, nuestros oficios, ya sea plomería, electricidad, gas, en fin, intercambiamos opiniones acerca de la antigua escuela. El saludo a los amigos de siempre que ya están recansados de escuchar esta presentación, pero bueno, siempre hay algún amigo nuevo que se acerca. Y como siempre digo, la temática del canal hay que contarla para que bueno, podamos seguir realizando estas charlitas que venimos teniendo, que verdaderamente se volvieron entretenidas. Sé que hay muchos amigos que las esperan, por ejemplo el amigo Tito, el amigo Eugenio, el amigo Edgardo, el amigo Nico Escarone, Leonardo, Juan Ignacio, bueno, podría estar nombrando a Adriano, Adrián, montones, el amigo Leo Páez, Cobursa, montones de amigos, mi querido amigo Daniel de Balcarce, en fin, podría estar 5 minutos nombrando amigos que verdaderamente son excelentes personas, pero bueno, se aburrirían y se perdería el sentido de la charlita. El saludo a los nuevos amigos. En fin, hechas las formalidades, no por ser formalidades dejan de ser sinceras y sentidas, hoy vamos a hablar, dado que me lo hicieron notar algunos amigos que están viendo algunos videos desde el principio. YouTube está pasando ahora algunos videos de la primera hora del canal, donde yo tenía una hermosa barba que extraño. Pero bueno, por ahí se vieron algunas herramientas, algunas cosas que todavía sigue habiendo cierta duda. Por ejemplo, me han preguntado a través de Instagram, a través de Facebook, cuáles son las herramientas necesarias, herramientas llamémosle a las manijas, para el uso de tubos, el uso de vasos, el uso de dados, depende cómo le llamen en sus países. Sé que me ven en España, sé que me ven en México. Un saludo muy grande a toda esa maravillosa gente. En fin, yo voy a describir un pequeño surtido, un pequeño elenco de manijas. No vamos a entrar en detalle en lo que es marcas, pero sí vamos a describir la unidad, dado que bueno, esta es la pregunta que me vienen haciendo. ¿Cuáles son las herramientas para tubos básicas que necesito comprar, dado que no quiero comprar algo ya de una marca determinada? O sea, quieren ir armándose el jueguito eligiendo la mejor unidad de las marcas que hay en el mercado. Cosa que yo ya hice, yo ya he realizado eso, he comprado distintas manijas de distintas marcas, más allá de los juegos que uno tiene. Pero bueno, vamos a empezar por un clásico de los tubos, que es la llave Crique. Esta llave Crique verdaderamente le tengo un amor bastante grande, dado que es bastante precisa, es muy cómoda a la mano. Sé que dije que no íbamos a hablar de marcas, pero es una Ruhlmann. Bueno, estamos hablando de tubos encastre media. Una llave que verdaderamente a la hora de trabajar da cierta seguridad. Si bien no es una llave para imprimir torque, es una llave de velocidad para arrimar o aflojar rápidamente. Pero créanme que aguanta y aguanta muy bien. A mí me ha dado un resultado bárbaro. Quizás no es la más económica, pero es calidad. En segundo lugar, tenemos que tener como mínimo un mango de fuerza. Este es de 12 pulgadas, quizás es corto, pero para el amigo que me preguntaba, para lo que lo va a utilizar es más que suficiente. 12 pulgadas, se puede trabajar bastante cómodo y créeme que el torque que vas a imprimir con este mango es perfecto. Este es el mango que se utiliza cuando uno va a aflojar una determinada pieza, rompe el torque con este mango y después afloja tranquilamente con la llave Crique para que obviamente no sufra el torque al momento de aflojar. Lo mismo pasa cuando es a la inversa. Primero arrimamos todo lo posible con la llave Crique y después terminamos el ajuste con el mango de fuerza. Si estamos torqueando algo que necesita llevar un torque definitivo,
un torque medido, valga la redundancia, bueno, ahí utilizaremos el torquímetro. Que entre paréntesis voy a hacer un video de torquímetro, dado que tengo de aguja y de zafe. Bueno, llave en L para tubos. Les voy a contar algo que ya les conté. Yo cuando era chico, muy chico, y me pedían que lleve, mi padre, bueno, alguien, me pedía que un mango de fuerza, alcanzame el mango de fuerza. Para mí, el mango de fuerza era este. Y paso a explicar por qué. Porque al no tener ninguna articulación, ninguna zona donde la herramienta pueda sufrir castigo, donde la herramienta sufre una fatiga, como por ejemplo estas, acá la herramienta puede sufrir fatiga. De hecho, yo tengo algún que otro mango de fuerza roto y no quiero entrar en el terreno de la pelea con los amigos de Baco, pero es un Baco, lo rompí al margen. Para mí este era un mango de fuerza. No, este es una manija L para tubos, que generalmente se usa para apretar o aflojar ruedas. Es el uso que más o menos uno lo encuentra, o también para sacar bujías, pero es una manija un poco bruta para esa tarea. Pero para las ruedas va muy bien. Abro un paréntesis, no puede faltar el elenquito básico de tubos de 13-16, de 5 octavos, de 14 milímetros, y en este caso no lo tengo, pero el de 18 para aflojar bujías, que son las medidas que más o menos se está trabajando hoy en día. Después, bueno, se necesita un elenquito, un pequeño elenco de prolongadores, como mínimo 2 largos, 2 de 10 pulgadas. Cuando se les dé el momento y lo necesiten, se van a dar cuenta que son muy útiles tener 2 prolongadores de 10 pulgadas. Uno mediano, dado que este es de 5 pulgadas, pero hay uno más chico, uno de 3, que para la descripción básica de la caja no se necesita. La cruceta, el movimiento universal, dado que bueno, es útil, es una herramienta muy útil cuando nos queda torcida esa tuerquita, ese tornillito, ese buloncito al que no podemos llegar. Con el movimiento universal va muy bien. Yo particularmente le llamo la cruceta. Cuando está con el alargue le llamo el cardan, dado que bueno, parece un cardan automotriz, pero bueno, son unidades que no pueden faltar, que se necesitan, y si van a armar una cajita de tubos, créanme que les va a venir muy bien. Después tenemos el mango deslizante, que cuando no tiene ningún prolongador, es un mango deslizante que nos permite girar, cambiar de posición y volver a girar sin necesidad de sacar o poner nuevamente el tubo en una nueva posición, ya sea en el bulón o en la tuerca. Nos permite girar e invertir nuevamente. Pero bueno, cuando está con el prolongador, cuando está con el alargue, yo lo llamo T multimedida. Es un mango T, donde acá podemos poner la medida que deseemos de tubo y transformarse en una T, obviamente. Así que bueno, gente, espero que les sirva. Este es un pequeño elenco, obviamente podría poner muchísimas cosas más. Casi paso por alto la manija, la llave manija, herramienta de velocidad, que también se la conoce como Verbikey. Créanme que por ahí pasa una temporada en la caja y no se usa nunca, pero al momento de necesitarla, si no la tienen, se siente. La llave manija es bastante útil. Es una llave de velocidad, vuelvo a repetir, no es mucho el torque que se puede imprimir a través de ella, pero tiene su uso y es importante. Yo una vez, lo voy a comentar, logré poner en marcha un motor BMW de Carlo con un alargue y la manija. Como gira, los que conocen de mecánica saben que los de Carlo vienen sin burro de arranque, vienen con Dynastar, que es un bobinado gigante en la punta del cigüeñal, y bueno, tiene una terminación en hexágono. Obviamente
como son 2 cilindros, con vencer la compresión, si todo está como corresponde, uno pega el manijazo y el auto arranca. A mí me dio resultado para eso. Después, obviamente, uno va creciendo, va aprendiendo que levantando la rueda, uno lo gira en cambio y arranca. Pero hay que poner el crique, un montón de cosas que por ahí uno cuando es más joven tiene ganas de hacer, pero cuando ya está más grandecito, por ahí no. Así que bueno, podría haber sacado más cosas para ampliar un poco el surtido de tubos y manijas para tubos, dado que si quiero podemos hacer un video de tubos, pero no era la idea del amigo. El amigo comprará las medidas que necesite o crea correspondientes. Me preguntaba acerca de las manijas y su uso, así que bueno, más o menos en esta charlita de hoy quedan respondidas las dudas. Como todos saben, acá no hay libretos, el canal lo hacemos entre ustedes y yo. Ustedes tiran la propuesta, tiran el tema y yo desarrollo en base a mi experiencia. Quiero que sepan que todos los que me escribieron a Instagram, todos los que me escribieron a Facebook van a tener su respuesta. Por ahí conviene responder a través de un videíto, de una charlita como esta, dado que por ahí escribiendo uno no puede transmitir algunos conocimientos, algunos comentarios que de esta manera es como que estamos más cara a cara. Se vienen los vivos, tengo planeado hacer salidas con ustedes, los suscriptores, los que tengan ganas de contar su historia, de escribir sus herramientas, mostrar sus herramientas. La verdad estoy tratando de en los ratos libres organizar eso para mostrar más o menos los talleres que tenemos cada uno y hacer una breve descripción y que cada uno de nosotros podamos contar experiencias y, por qué no, pasar un rato ameno. Les mando un saludo, espero tengan una linda noche y nos vemos mañana seguramente en algún otro videíto y si no, en una charlita más de siciliano en su taller.